en dos lecturas, una en Juan 6:27 y otra en Hechos 20:24. Gloria a Jesús. Juan 6:27 y Hechos 20:24. Gloria a Jesús. Dios me les bendiga a todos y bendiga a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, esperando que esta palabra sea de bendición para todos ustedes también, que caminan en este precioso camino del Evangelio y que Dios ha permitido que nos conectemos a través de todas estas bendiciones tecnológicas que Dios nos ha permitido vivir en nuestro tiempo. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer primeramente a Juan. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Amén. Ahora vamos a leer Hechos. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pueden sentarse, por favor. Les comentaba que el día miércoles, que tuvimos la primera parte de este tema, que he titulado Mi servicio a Dios. Y justamente en la primera parte, como introducción, como desarrollo y cierre del tema del día miércoles, estuve haciendo mucho énfasis en lo que la Biblia enseña del propósito de Dios al momento de llamar a un hombre, a una mujer, al evangelio, a su obra, al reino. Dios siempre ha hecho el llamado enmarcado en una vida de servicio. Y hablar de servicio, nosotros sabemos que se hace mención o existe la intención o existe también el sinónimo de trabajo. Hace muchos años, cuando el evangelio llegó aquí a Venezuela y que comenzó a disgregarse en todo el territorio nacional, yo no puedo hablar hoy y testificar por cómo lo recibieron los larenses, cómo lo recibieron los zulianos, cómo lo recibió el Distrito Capital, cómo lo recibió La Guaira, cómo lo recibió Miranda, Aragua, Carabobo, Guárico. Yo voy a hablar por lo que conozco, a pesar de que en mis estudios teológicos tuve la bendición de conocer muchas cosas de cómo llegó el evangelio en Venezuela. Yo quiero limitarme a hablar de cómo llegó el evangelio al estado Apure, donde nosotros somos. Y no bajo la retórica y la narrativa de que lo trajo fulano, de que vino, que entró por aquí, que entró por allá, no. Más que todo quiero hablar de los efectos que causó la llegada del evangelio al estado Apure. Ustedes saben que el estado Apure es un estado llanero, de los estados llaneros que tiene Venezuela. Y por supuesto, el llanero tiene sus costumbres,
tiene su cultura, tenía su estilo de vida para aquellos momentos antes que el evangelio llegara al estado Apure. No sé si ustedes, algunos tuvieron la oportunidad de vivir en el campo, una zona rural, donde cuando mucho existía, ni siquiera era la palabra ambulatorio, eran unos dispensarios, unas casitas allí donde atendían a las personas y le prestaban los primeros auxilios. No habían tiendas de veterinaria como hay ahora para atender y vender productos para los animales, para los que criaban. La gente de forma empírica desarrollaba su vida familiar productiva, su vida como emprendedor, su vida como agricultor, su vida como ganadero, su vida como pescador. Fueron cosas que empíricamente se fue practicando. Muchas resultaron muy bien, salieron muy bien, pero nuestra gente también tuvo enormes pérdidas por faltar la parte técnica que es fundamental en las prácticas del llano. Eso es hablando desde el punto de vista de producción, pero desde el punto de vista del conocimiento, saben ustedes que el analfabetismo imperaba en esos años. No voy a decir nada más que aquí en Apure, casi en toda Venezuela y en muchas naciones del mundo, que poco a poco se fue erradicando. Fueron llegando muchas escuelas, muchos maestros. En mi tiempo, cuando yo estudié, nosotros teníamos un solo maestro y estudiábamos desde las 9 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde. Eran horarios completamente distintos a los horarios que hoy se tienen. Sin embargo, la idea era poder recibir a los niños y a los jóvenes que después de su trabajo temprano en sus hogares fueran a la escuela. Por eso no pedían que estuvieran a las 7 de la mañana, sino que estuvieran a partir de las 9, las 9:30, y a las 3 de la tarde salíamos a continuar con nuestras labores del campo. La nueva generación de mi época se fue levantando, oyendo y observando todo lo que nuestros padres y vecinos, que eran pocos, conversaban, compartían y se ayudaban mutuamente. En eso pude oír en algunas oportunidades que en las noches y en las madrugadas salían espantos, se manifestaban muertos y cuestiones, unas cosas horribles, y eso fue llenando de terror nuestros corazones, de los niños, los jóvenes en aquel tiempo, los adolescentes, cuando llegaba la noche. Sin embargo, teníamos que cruzar muchos caminos largos, montes, para llegar de repente a comprar el aceite, a comprar una vela, a comprar una caja de fósforo. Y eso era fatal para uno, porque uno recordaba todos los comentarios, que el Cirbón, que la Llorona, que la Sayona, que yo no sé qué, que yo no sé qué más, que sale uno sin cabeza, que hay un muerto en yo no sé dónde. Y anteriormente, que no había mucho cementerio, los familiares se enterraban en los patios de la casa. No sé cuántos vieron eso, yo lo vi. Y a veces usted iba por un camino y se conseguía 2 o 3 tumbas. Y eso no era un cementerio, era un cementerio improvisado. Cosas como esa uno comenzó a vivirla y no gozaba uno de la seguridad plena que goza cuando uno llega al conocimiento de la verdad. Recuerdo que cuando un niño se enfermaba y lloraba mucho, se ponía morado y convulsionaba, alguien decía: le echaron mar de ojo. Le echaron mar de ojo. Y la ciencia casi nunca ha creído en eso. Y yo recuerdo que alguien decía también: llévenlo donde el señor fulano de tal, que con un ensarme el mar de ojo desaparece.
Pude ver también que cuando alguien se fracturaba, no habían traumatólogos a la mano. El traumatólogo era un señor o una señora con mucha fuerza que metía huesos de tobillo, de hombros, tallando con mentol, con alguna otra cosa, con manteca sin sal, que extraían de los tuétanos del ganado, y así sucesivamente se desarrollaban las cosas y la gente desarrollaba su vida bajo esos argumentos y criterios que tal vez no tendrían respaldo científico, pero era lo que había a la mano. Recuerdo también que cuando le caía gusanos o casquillo o casquera a los animales, bien sea al ganado o a las bestias, había alguien en la zona que decía que con un ensalme mataba a los gusanos. Yo lo vi. La persona llegaba con unas ramas, que no sé de qué árbol era, llegaba con sus ramas, las agarraba, cruzaba, hacía señal de la cruz, no sé si reprendía, no sé si pedía. Lo cierto es que entre barbuceos allí, porque parece que era algo tan privado como para que nadie lo aprendiera, que lo hacían, como uno dice, entre los dientes, y al rato venían los gusanos de retros muriéndose, saliendo de los huecos de la gusanera. Eran cosas tan sorprendentes que sucedían, pero nadie hablaba de la fe, nadie hablaba de la confianza en Dios. Pero estoy seguro que todo lo que esa gente hacía, lo hacía con mucha fe. A pesar de que la palabra fe no se pronunciaba mucho, no se predicaba, no habían predicadores, nada de eso, creo que todo lo que la gente hacía, lo hacía con una fe inquebrantable. Y aunque no sabíamos el texto que dice que conforme a tu fe así será hecho, esa palabra ya existía desde hacían muchísimos años, y eso funcionaba. Llegó el evangelio. Cuando llegó el evangelio, se fue introduciendo poco a poco. Se conocía que la iglesia católica era la que estaba y más o menos enseñaba algunas cosas en sus templos, pero el evangelio comenzó a llegar y muchas personas comenzaron a creer en el evangelio, en la doctrina del evangelio. Y cuando llegó el evangelio, muchas prácticas y costumbres que estaban prácticamente descontextualizadas del fundamento bíblico, que no se correspondía con lo que la Biblia decía, se fueron erradicando lentamente. Y ahora no se hablaba de ensarme, sino que se hablaba que la oración de fe sanará al enfermo y que las enfermedades se iban en el poderoso nombre de Jesús. Y el evangelio comenzó a penetrar en el corazón de los apureños. Y a pesar de que en el verbo no había un verbo muy técnico, muy sofisticado, no se conocía nada de oratoria, ni nada que pudieran, ni siquiera la teología como tal, sino una teología completa, basada y condensada en un libro llamado la Biblia, que la gente comenzó a tener. Más que todo, un Nuevo Testamento. Habían en los hogares y cada familia tenía uno. Algunos no lo utilizaban, la mayoría sí. En medio de todo aquel avivamiento, yo quiero que ustedes me presten mucha atención, porque hay cosas importantes que yo voy a decir acá que algunos se pueden confundir. Y si usted no está preguntando, si usted no está prestando atención, perdón, usted va a salir de aquí más confundido que cualquiera. Fíjese, cuando el evangelio llegó y se comenzaron a construir pequeños templos donde la gente entendió que necesitaba un lugar para ir a reunirse, para ir a congregarse, el mensaje que nosotros comenzamos a oír fue el mensaje del Cristo viene, Cristo sana, el Cristo cambia y transforma la vida del hombre. Pero casi nadie nos decía cómo. A la gente se le prohibía fumar, la gente se le prohibía masticar chimó, tabaco, que era lo que la gente consumía, y la gente consumía mucho alcohol.
habían muchos bares, que en otros países le dan otros nombres, pero aquí se decían esos bares, y la gente en su ignorancia de Dios, de conocer a Dios, se refugiaba en las prácticas de los velorios de santo, en el mes de mayo, la fiesta para la Cruz de Mayo, y creían en una cantidad de cosas. Allí se refugiaban. Poco a poco, la gente del corazón rebelde, porque el llanero ha sido de corazón rebelde, muy fuerte, el llanero, y poco a poco se fue alejando de esas costumbres que los tenían lejos de la presencia de Dios. Llegamos a las iglesias. Los modelos de los templos que se comenzaron a construir eran modelos igualitos. Cuando usted veía una casa de 2 aguas en esta forma, así sea una escuela, la gente lo asociaba con una iglesia. Y todos los templos adoptaban la misma forma. La gente no podía ver eso, pues ahí hay una iglesia, decía, y si le colocaban una cruz, ahí hay una iglesia. Allí, si le colocaban un altar, allí hay una iglesia. Decían, las personas comenzaron a relacionar. Ahora, todas esas costumbres que la iglesia evangélica comenzó a adoptar para ello, justamente venían de la iglesia católico romana. La iglesia católico romana construía enormes templos en las plazas de las capitales, pero cuando iban a las zonas rurales, cuando iban a las parroquias y a los municipios, construían templos justamente así. Y así la iglesia evangélica comenzó a hacerlo. También la iglesia católica romana tiene en su práctica y en su costumbre los novenarios, que cuando una persona muere hay que hacerle 9 servicios con su rosario, no sé cómo es que llaman todas esas cosas que ellos cargan allí, y cumplen 9. La iglesia evangélica, donde se moría alguien, entonces pedía 9 cultos. 9 cultos, no rezamos, no tenemos el collar, ¿cómo es que llaman eso? El rosario, pero tenemos los 9 cultos para parecernos también a la iglesia católica. La iglesia católica romana, como con su fuerza económica y organizativa, comenzó a llenar el mundo entero de su conocimiento, de sus prácticas, de su costumbre, de su cultura. Y llegaron, se plantaron. El nombre de obispo pertenecía a la iglesia evangélica, y como la iglesia evangélica estaba más atrasada que cualquier cosa, ellos adoptaron el nombre de obispo. El nombre de sacerdote, que es algo bíblico, ellos se apropiaron también del sacerdote. Y así sucesivamente. Yo le pudiera decir a ustedes cuántas cosas, porque eso dedicamos tiempo para estudiarlo. Ahora bien, los que atendían a las iglesias en aquel tiempo recibieron un mensaje corto, un mensaje concreto, y fue eso lo que comenzaron a enseñar desde un principio. Recuerden ustedes que el mensaje de la iglesia primitiva, ¿cuál era? El mensaje de la iglesia primitiva, después que Cristo muere, fue: el Hijo de Dios vino al mundo, lo crucificaron, lo mataron, resucitó y regresará. Eso era el mensaje de la iglesia primitiva. Se basaba en ese fundamento, en ese conocimiento, y justamente allí se movieron ellos. Era el mensaje que nosotros recibimos. Y usted podrá decir, bueno, pero ese era el mensaje real, que es el que había que predicar. Ciertamente es así, pero hay muchas cosas que también tienen que ver con la predicación del evangelio que no se interpretaron
de la manera como debía de interpretarse, sino que el mensaje era: Cristo viene ya. Cristo dijo que Él volvería ¿cuándo? Pronto. Y que el día ni la hora nadie lo sabía, sino solamente el Padre se había reservado eso. Sin embargo, nosotros comenzamos a predicar: Cristo viene ya. Se hizo necesarias las misiones para que el reino siguiera extendiéndose a la gente. No digo que fueron todas las iglesias, pero la mayoría enseñaba que los cristianos debían estar en el templo día y noche, que los cristianos no podían estudiar, que los cristianos no podían trabajar, porque ya Cristo venía. ¿Y para qué estar construyendo casas? ¿Y para qué estar construyendo templos? ¿Y para qué ir a una escuela que quedaban tan lejos? ¿Para qué mandar a esos muchachos? Enséñalos a trabajar nada más y que no se formen profesionalmente. Y eso se comenzó a vaciar sobre la iglesia evangélica, al menos hasta donde yo conozco, aquí en el estado Apure. La mayoría abandonaron sus estudios, la mayoría dejó de trabajar, siguiendo los pasos de ¿quién? Siguiendo los pasos de quienes los habían enseñado y de las prácticas de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, en medio de aquellos mensajes, y recuerden ustedes que ellos se fueron al aposento alto, y dice la palabra de Dios que esperaron varios días, esperando la promesa, la manifestación del Espíritu Santo. Pero sucedió que pasaron días, y estoy seguro, la Biblia no lo detalla textualmente, pero de acuerdo a lo que uno lee y el contexto de todo esto, estoy seguro que el día cuando subieron al aposento alto eran más de 120. El día que desciende la promesa del Espíritu Santo, habían como 120. Allí quedaron unos por fuera, y por eso que hay gente que no cree en la manifestación del Espíritu Santo. Hay gente que no cree en el hablar en lengua, hay gente que no cree en danza, hay gente que no cree en el evangelio con ese gozo pentecostés. Yo creo que son de los que se fueron, porque los que quedaron y que experimentaron el descenso del Espíritu Santo, su manifestación, que danzaron y hablaron en otras lenguas, y ese gozo y esas llamas de fuego, justamente de allí salió la iglesia pentecostés, porque fue en la fiesta del Pentecostés. Los otros siguieron creyendo en Cristo, los otros siguieron consagrándose, pero no creen en esa manifestación de esa manera, sencillamente porque no esperaron hasta el final, sino que se fueron. Entonces el mensaje de los apóstoles fue: Cristo vino, Cristo lo crucificaron y vendrá ya por nosotros. Pero cuando Cristo se va al cielo, de acuerdo a Hechos capítulo 1, Jesucristo no le dio fecha a los discípulos ni a la iglesia primitiva cuándo vendría. ¿Cuándo vendría? La Biblia dice que los discípulos le preguntaron a Jesús que qué quedaba, qué iban a hacer ellos, cuándo volvía por ellos. Y le dijo: solo mi Padre lo sabe. Vayan, hagan discípulos, bauticen, liberten a los endemoniados, limpien leprosos, resuciten muertos. Queriéndole decir: no estén tan preocupados cuando vengo por ustedes, porque ustedes tienen que cumplir una misión en la tierra. Ustedes tienen que hacer un trabajo en la tierra. Ustedes tienen que seguir predicando. No se apuren por eso, pero recibiréis poder. Pues Cristo le dijo a ellos: ustedes no les toca saber las sazones y los tiempos que se han reservado para mi venida, pero ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me van a hacer testigos en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Tienen un trabajo que realizar. Ellos se van y se quedan haciendo culto allí en el aposento y al lado del aposento, al frente del aposento, en la calle de atrás del aposento, en todas partes, y no querían cumplir la misión. Dice la palabra de Dios que
Dios permitió una persecución donde los cristianos fueron apresados, fueron asesinados y mataron un día a un diácono llamado Esteban. Y Felipe salió hacia Samaria a predicar, otros se fueron hacia otra parte, porque ellos estaban empeñados en quedarse en Jerusalén, cuando Jesús le había dicho: no se queden en Jerusalén, ustedes tienen que seguir extendiendo el reino, váyanse a trabajar por el reino. Ahora, entonces armaron la tienda más adelante. ¿Y qué dice la Biblia? Que en medio de aquel avivamiento, escuche bien lo que le voy a decir, en medio de aquel avivamiento, la Biblia dice que varios de los discípulos tenían propiedades. Y entonces, como la enseñanza era: Cristo viene ya, tú no necesitas hacer nada, la gente se fue a vender las propiedades. Vendieron las cabras, vendieron las ovejas, vendieron todo lo que tenían. Y la Biblia dice que trajeron todo lo que le pagaron por las propiedades a los pies de los apóstoles. Los pies de los apóstoles. Los apóstoles comenzaron a atender a las viudas, comenzaron a atender a los huérfanos, comenzaron a atender a una cantidad de gente. Y justamente se les complicó la vida a la iglesia primitiva por varias partes. Primero, que cuando el pueblo vio que los apóstoles vivían era para repartir comida, vivían era para atender el huérfano y la viuda, todo el mundo quería ser huérfano y todo el mundo quería ser viuda. Y a los apóstoles no les quedaba tiempo ni para orar ni para estudiar la Biblia. Y ahí es cuando sale la propuesta de los diáconos, que dice Pedro y Juan: bueno, esto no está bien lo que estamos haciendo, porque Dios no nos llamó para vivir repartiendo comida. Eso se puede hacer, pero no es la función genuina de la iglesia, ni es la función genuina de un apóstol o de un pastor o de un evangelista. Vamos a buscar un equipo que se encargue de ese trabajo, de servir las mesas, y nosotros vamos a dedicarnos a la oración y al estudio de la palabra. Porque siempre he creído que el propósito de Dios en la palabra, en el llamado, es un propósito integral. Y que el evangelio tiene sus bases en lo espiritual, pero también tiene sus bases en lo material. Y que el evangelio fue revelado a hombres y mujeres, seres humanos, y no fue revelado ni siquiera a ángeles, ni siquiera a seres espirituales, sino a seres humanos. Seres humanos que deben desarrollar su personalidad, que deben desarrollar sus capacidades, que deben desarrollar una vida en sociedad, y que para eso necesitamos ser evangélicos, orar, vigilar, ayunar y congregarnos. Pero necesitamos trabajar, necesitamos emprender, necesitamos producir, necesitamos tener para vivir. Hay un poquito de gozo. La gente comenzó a creer que todo caía del cielo, hecho. Entonces la Biblia decía otra cosa. La Biblia dice: Dios no te da la riqueza, sino que te da la sabiduría para hacer riqueza. Entonces comenzamos un evangelio: no, ora. Necesitas un par de zapatos, ora. Necesitas un carro, ora. Nunca se le decía a la gente: ora y trabaja, ora y haz la diligencia, ora y toca la puerta, ora y actívate. Y eso le causó un gran daño a la iglesia cristiana evangélica en el Apure, que hasta el día de hoy estamos sufriendo las consecuencias de muchas maneras. El mundo que no conoce a Cristo y que no conoce el plan de Dios con la iglesia, nos comenzó a criticar. Y el mundo comenzó a decir: los evangélicos son locos. Y algunos decían: bueno, que nos digan, no importa que me llamen loco. Hasta un coro sacaron: no importa que me llamen loco, mi manicomio está en el cielo. Ni usted es loco, ni el cielo es un manicomio para recoger locos. No. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Dijo: la cruz de Cristo es locura. ¿Para quién? Para los que se pierden.
Pero para los salvados es poder de Dios. Los que practican la palabra, los que practican la ley de Dios correctamente. Entonces, ¿de dónde saca la gente que no importa que me llamen loco? El cielo es mi manicomio. Esas son bromas aprendidas de la gente que andan copiando cuestiones de gente que muchas veces no son genuinos evangélicos, sino que lo que son es fanáticos, que es otra cosa. Y ellos se gozaban, no, que me digan loco, no importa. Y algunos se atrevieron a decir que yo lo oí. No importa que nos digan loco, porque entonces el mayor de los locos fue el que me llamó. Decían muchos. ¿De dónde sacó la gente esa? No sé si es consigna, porque palabra no tiene nada de palabra. ¿Por qué? Por la mala formación que recibió la iglesia en algunos casos en sus inicios. Eso sucedió. Muchos se frustraron porque vieron después a lo largo de la vida la gente se iba a casar y no tenía nada, ni siquiera un bloque. Nos enseñaron tantas cosas contrarias que hoy nosotros la interpretamos. Y no es que hoy no tengamos fe. Hoy tenemos fe, pero tenemos planificación y tenemos organización. Y por eso el Señor Jesucristo dijo, hablando de la planificación: cualquiera que quiere edificar una torre, primero se sienta y analiza, saca los cálculos y ve cuánto tiene. Para empezar, no vaya a ser que después que empiece, casi que dijo mi Jesús, bajo el fanatismo, después no la terminen y la gente comience a burlarse de ello. Mira cómo Cristo manejaba la planificación. Ahora, ese tipo de formación equivocada hemos tenido que ir trabajando para irla erradicando lentamente. Porque si se ataca fuertemente, las iglesias hasta pueden quedar solas. Porque la gente va a creer que esto es una herejía, que esto es un mensaje de no sé qué, que eso no es de Dios, que no sé qué más. El desordenado lo va a ver de esa manera. El que no tiene principios reales de la palabra de Dios lo va a ver así. Pero todo el que va naciendo de nuevo, no solamente de agua y de espíritu, sino en conocimiento, en palabra que lo transforma, va a entender que el camino más excelente es el camino que Jesús presentó. Y no fue ese exactamente lo que se comenzó a enseñar desde un principio. Alguno dirá, pastor, ¿y los milagros dónde los dejamos? Los milagros le pertenecen a Dios. Y Él se los da a sus hijos de acuerdo a la fe que la gente tenga. ¿Por qué ustedes creen que Cristo, cuando sobraba algún pedazo de pan, lo mandaba a recoger? Porque a Cristo no le gusta el despilfarro. A Cristo no le gusta el abandono. Hay gente, no, tranquilo, yo tengo un Dios que todo lo puede. Si tienen $1000 en el tesoro de la iglesia, entonces ellos dicen, vamos a montar una fiesta. ¿Pero una fiesta para qué? ¿Para qué? Si hay prioridades en el reino de Dios que se necesita para desarrollar el reino de Dios y abordar las cosas puntuales de lo que la Biblia dice, los huérfanos y las viudas. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, muchas veces hay ministerios que no se logran los proyectos, que no se logran las cosas, porque despilfarran el dinero de las ofrendas
de lo que llega al tesoro de la iglesia. Y Dios no está de acuerdo con el despilfarro del dinero que llega al ministerio. Y en eso los administradores que Dios tiene en los ministerios tienen que ser muy serios en esa parte. Cristo, ese pedazo de pan, recójalo. Alguna gente dice, ay, pero eso es reciclaje. Eso es, usted lo ve como reciclaje. Pero ese pedazo de pan que ni está sucio, que nadie lo probó, sirve para otra persona. Porque cuando se recogieron aquellas 12 cestas, ¿qué le dio Jesús? Se las entregó a los discípulos. Y ese es el Dios a quien nosotros servimos. Por eso es que cuando Dios llama a un hombre, a una mujer, Él asocia el llamado con trabajo. La gente que cree que el evangelio son los holgazanes, que son los sin oficio y que son los locos, y están esperando que llegue el arrebatamiento para irse para el manicomio, supuestamente, no están ubicados en la visión. Está bien que el mundo nos llame locos, pero no se crea que usted es loco, o usted se lo va a creer. Ahora todavía el coro que dice, no importa que me critiquen, a Cristo lo criticaron, está bien. Pero eso de que no importa que me llamen loco, mi manicomio está en el cielo, no, no lo es. Porque aquí no hay locos, aquí hay sabios, aquí hay entendidos, y aquí hay gente que se les reveló el evangelio y lo entendieron, lo captaron, lo están viviendo. Entonces cada vez que Dios llama a un hombre, a una mujer, le da órdenes de trabajo, les da orden de oficio, y la iglesia realiza un servicio a Dios, porque también nos han vendido, tú lo que necesitas es confesar, y al tú confesar ya eres salvo. Eso hay que trabajarlo, hermano, porque hay gente que confiesa en cada culto que van, hay gente que confiesa en cada campaña que van, pero no cambian, siguen tomando, son adúlteros, son fornicarios, visitan a los brujos, son santeros, y ellos viven confesando en todos los cultos. Entonces vamos a decir que una persona que agarró el evangelio para bochinche, ¿usted cree que esa persona ya se le puede asegurar que es salvo? No, pastor, no diga eso, porque estamos en la gracia. Ya yo le voy a hablar un poquito de eso. La Biblia dice que en Génesis capítulo 2 versículo 15, que cuando Dios le entregó el huerto del Edén, una cosa preciosa, una cosa hermosa, donde vea todo, a Adán y a Eva, ¿qué orden le dio? Aquí te entrego este paraíso, labra la tierra y cuídalo. Dios no lo dejó sin oficio. Hay gente que dice, ay, cuánto hubiese yo querido ser Adán, que ahí no faltaba nada, estaba el río, estaba el oro, estaba el asfalto, estaba todo, pero los animales no tenían nombre. ¿Y a quién le entregaron esa responsabilidad? Ay, pero qué bendición el huerto del Edén, ahí no se necesitaba nada, porque la gente no quiere, hermano, ni comprar un aire acondicionado, los está matando la calor, y ellos dicen, es que el Señor va a hacer fresco este lugar. Si tuvieran fe, ese lugar fuera fresco, pero después salen aquí en batalla, hermano, en batalla, porque hiciste como mucha gente hace. Dios te ha puesto la bendición en la mano y la has botado. No, que mi Dios suplirá todo lo que os falte, pero eso no te faltaba, ya Él te lo había dado. Si tú lo botaste, atente a las consecuencias. Está viendo que es una forma de la gente procesar la palabra de Dios dependiendo como ellos quieren ubicarse.
Eso que Dios te entregó, tanto material como espiritual, es para que produzcas. Es para tu disfrute, es para tu comodidad. Y Dios le dijo a Adán: labra este huerto, esta tierra, y cuídalo. El Señor te pregunta hoy: ¿cuándo vas a comenzar a vivir la vida en plenitud a la que yo te he llamado, a la que te he mostrado? Algunos dicen: bueno, de todas maneras todo el mundo se va a morir. Todo el mundo se va a morir. Pero tú sabes cuándo te vas a morir. No sabes si es rápido. No sabes si es dentro de 20 más o de 30 más. Y si Dios te da la bendición de llegar a 100 y vendiste hasta la carretilla pensando que te quedaban 10 años, y vendiste el colchón, ¿será que Dios le está hablando a alguien aquí hoy? Vamos a Eclesiastés capítulo 9. Goces, hermano, que yo me estoy gozando. Eclesiastés capítulo 9. Capítulo 9 de Eclesiastés, versículo 10. Dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿Qué quiere decir eso? Que la vida es el lugar para hacer. Después de muerto, nadie podrá trabajar. Después de muerto, nadie puede. ¿Qué hace una persona después de muerto? Y que ser inteligente, de ser un estratega en metodologías y en cuestiones. Y por eso es que yo digo que hay gente que vive una vida sin sentido, porque ustedes lo ven que también ellos hacen cursos, hacen no sé qué, hacen yo no sé qué más, y siguen haciendo y no aplican absolutamente nada. En el cielo no se necesitan ingenieros, porque allá todo está hecho. No se necesitan albañiles. No vayan a poner tristes los ingenieros y los albañiles que están aquí. Usted va, pero no a trabajar al cielo. Porque hay gente que cree que cuando lleguemos al cielo todo el mundo va para su casa. En la Nueva Jerusalén también. No, la Biblia dice que ya todo está preparado. Entonces es aquí en esta vida, es aquí hoy, es aquí mañana, donde usted y yo podemos hacer, donde podemos aprender, donde podemos perfeccionar lo que Dios nos ha dado, donde podemos construir una casa, donde podemos obtener algo que nos garantice estabilidad, tranquilidad, hermano, y que nosotros podamos ver más allá de lo que hoy nosotros podemos ver con la visión que tenemos. Lo dijo uno de los hombres más sabios que ha tenido el mundo. Dijo que todo lo que te venga a la mano, hazlo según sea tu fuerza. Pues tampoco te mates haciendo unas cosas que de repente no es lo que tú necesitas. Dios nos está enseñando algo hasta con esta inundación. Yo le he estado buscando vuelta a este. Algunos dicen que es un juicio. Está bien, si es un juicio está bien. Yo no discuto eso. Está bien, pero yo no me voy a enfrascar que es un juicio, y no le voy a buscar el lado positivo. Hoy, cuando nosotros tenemos cualquier cantidad de hermanos afectados por la inundación, esta iglesia necesita tener espacios donde nosotros podamos atender ese tipo de emergencias. A las familias más vulnerables, atenderles, hermano, para que al menos mientras van en las aguas estén en algún lugar. Pero la gente le da apuro por vender. El otro día alguien me dijo: pastor, le mandaron a preguntar que si usted esos terrenos que tiene la iglesia, que qué va a hacer con eso, gastando plata ahí, que venda eso.
Yo no los necesito, pero el ministerio sí los necesita. Eso es lo que la gente piensa, venderlo, me dan tanto, hago esto, un carrito, me voy a la playa, me voy a la Gran Sabana, esto, hago una fiesta, no sé qué, me voy para... Ahora estas reflexiones muy poco se le hablan a las iglesias, porque las iglesias todavía se empeñan en vivir en el atraso y en el siervo sufriente. Dios nos ha dado la mente de Cristo, su Hijo, para que nosotros entendamos las cosas. ¿Y cuándo es el tiempo para hacer? Mientras estás vivo, mientras estoy vivo. Después que muramos, ya no podemos hacer nada. Es hoy, les dice el Señor. Ahora bien, la lectura base que tenemos nos habla de dos tipos de trabajo, ¿verdad? Nos dice Jesús en Juan, que trabajar no por la comida que perece. Ese es un tipo de trabajo. ¿De cuál trabajo estar hablando? De lo espiritual. Que lo espiritual es lo eterno. Y lo explica más adelante y dice aquí, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Entonces, aquí queda identificado que hay dos tipos de trabajo. Un tipo de trabajo que como humanos necesitamos trabajar, producir economía, tener donde vivir, tener de qué vivir y cómo ayudar al que padece necesidad, trabajar para enviar nuestros hijos a la escuela, trabajar para que nuestros hijos vayan a las universidades, trabajar para que tengamos que vestir. Entonces salen los extremistas super santos 99.9 celestiales que dicen, pero es que el Señor dijo, no os preocupéis por lo que has de comer, no os preocupéis por lo que has de vestir. ¿Y ustedes creen que lo que Cristo quiso decir con eso fue apoyar una parranda de flojo? Cristo hablaba justamente de la vida espiritual del cristiano en su fe para ver milagros y sobre todo para que no te estreses y no dependas solamente de lo que ves, sino que hay un Dios en los cielos que si tú lo que produces es un bolívar o $5, ese Dios te va a multiplicar eso para todo lo que tú necesitas. Eso fue lo que quiso decir Jesús. No fue que Dios no trabaje, todo cae del cielo, tranquilo, yo te voy a mandar el maná. Déjame decirte que el maná no cayó más desde aquella vez que cayó. No te preocupes por lo que has de comer. Nuestro Padre que está en los cielos está consciente. Y lo poco que tú hagas en la tierra, Él te va a dar la fuerza, te da el oxígeno, te da los músculos, te da la sabiduría. Y en lo que te haga falta, Él lo multiplica. Porque recuerden ustedes que los milagros se activan. Los milagros son sobrenaturales. Y los milagros se activan cuando ya las fuerzas humanas no dan. Cuando Cristo convirtió el agua en vino fue porque el vino se había acabado. Y María estaba desesperada. Hijo, pero se está acabando el vino. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Mi hora no ha llegado. Hay un tiempo para todo. Si queda vino todavía, ¿para qué voy a multiplicar más vino? Vamos a esperar que esté acabándose. Yo me activo. Eso es una señal que los milagros existen, lo sobrenatural existe. Dios lo hace cuando ya tú no puedes, cuando ya yo no puedo, cuando ya nuestras fuerzas se agotaron, cuando ya la ciencia médica se agotó, se activa el poder sobrenatural de los milagros.
¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, este es el trabajo material. El trabajo por la comida es el trabajo material. Y el trabajo por lo eterno es la oración, es la santidad, es la obediencia. Que eso también hay que trabajarlo. Y trabajar por la obediencia es prestar un servicio a Dios y a su obra, para que así como usted llegó, otros también lleguen. Ese es el mensaje de la multiplicación. Ahora bien, hay una realidad, y es que a pesar de que Dios avala los dos trabajos, los dos tipos de trabajo, hay gente que no quiere hacer ninguno. Ninguno. Yo quiero que vayamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 3. 2 de Tesalonicenses capítulo 3. Qué bello y bueno es el Señor. Versículo 11. Dice la palabra de Dios: porque oímos que algunos de entre ustedes andan desordenadamente. ¿Cuál era el desorden que esta gente cargaba? ¿Ah? Entonces, el no trabajar es ser una persona, deducimos, ¿no?, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Dice Pablo a los hermanos en Tesalónica, le dice: porque oímos que algunos de entre ustedes andan desordenadamente, no trabajando en nada. No trabajan ni en lo espiritual, ni trabajan en lo material. Porque está bien, una gente lo botaron del trabajo, no ha conseguido un empleo, pero es una persona que dice: bueno, yo no tengo empleo, pero este tiempo que tengo, mientras me llaman donde metí el currículo, mientras me sale un tigrito por ahí, voy a ir a la iglesia, voy a limpiar el jardín de la iglesia, voy a podar el estacionamiento de la iglesia, voy a podar en los árboles de la iglesia, voy a preguntarle al pastor si hay un poquito de pintura para pintar algo que yo vi en el templo que no está bien. Voy a ir a cambiar una llave de una tubería que se está botando. Voy a tapar las goteras. Voy a ayudar al conserje a mantener el templo, porque ahorita no tengo un empleo fijo, sino por tiempo. El tiempo libre que tengo lo voy a dedicar al reino de Dios. Pero ni eso, ni eso. A lo mejor Dios lo ve usted que viene a hacer algo de lo que he mencionado. En la tarde te llaman: mire, su trabajo fue aprobado. Porque Dios honra a los que le honran. Entonces, nosotros no fuimos traídos a este mundo por una casualidad. Recuerde que en millones de caballeros que iban a fecundar, usted lo logró. Los otros murieron y usted vivió. Y usted no está en este mundo de adorno. Usted está en este mundo con propósito. Sea una bendición para su prójimo, sea una bendición para la sociedad, sea una bendición donde Dios te lleve a hacer algo, y sea una bendición en la iglesia, en el ministerio. Porque si no te vas a poner así, el cuerpito delgadito y la cabeza así. Voy a la iglesia, voy a alimentarme, aprender. ¿Y cuándo vas a vaciar ese conocimiento? No trabajan en nada, sino para completar, se entremeten en lo ajeno. Es que el que está sin oficio, para todo eso le da tiempo. El que está sin oficio le queda tiempo para todo eso, hasta para meterse en la vida de los demás. Sí, aquí lo dice Pablo, entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y si alguno no obedece
a lo que decimos por medio de esta carta, a este ese señala y no juntéis con él para que se avergüenza, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonéstale como hermano. Eso lo dice la palabra del Señor. No tengo ahorita empleo, me voy a visitar a los hermanos de la iglesia, a orar por ellos, me llevo el poquito de aceite, mi Biblia y me voy. Estoy de vacaciones, voy a las misiones este año. Estoy de vacaciones, me dieron 2 vacaciones juntas, me voy a hacer 7 días de ayuno en el campamento y de allí vengo en el poder del Espíritu a meterme en los hospitales, a las comandancias de policía, a orar por los enfermos y por los posesionados por demonios. Ese es un cristiano que está ubicado. Pero hay cristianos que no tienen trabajo y nunca tienen tiempo para servirle al Señor. Aquí aún hasta los empresarios deben apartar a partir de hoy un tiempo a la semana para servir en el reino de Dios. Aunque sea media hora, aunque sea 1 hora a la semana para servir en el ministerio. Los maestros, los abogados, los empresarios, los emprendedores, los pescadores, todos deben buscar un tiempo para servirle al Señor. Imagínense lo fuerte que seríamos, más de lo que somos. Ah, pastor, pero es por gracia, y que dijo que hay que estarse matando, que ya Cristo pagó el precio. Lo pagó por mí. Aquel que no quiere entender el mensaje del evangelio, hermano, este mensaje no se entiende tan fácil. El mensaje del evangelio necesita un trabajo en el corazón del hombre, que lo hagan ustedes y lo haga yo. Mire cuánto hago yo aquí. Trabajo para Dios y para ustedes, preparándolos a ustedes para que se salven. Ahora, yo no soy el que salva, pero les entrego la palabra que los transforma y los pongo en el camino. Y un día nos veremos allá en el reino de los cielos. Cuando nos veamos allá, estaré satisfecho, porque el trabajo hizo efecto. Deje que la palabra de Dios lo transforme. Dele oportunidad en su corazón. Vaya a otro nivel de vida espiritual. No, pero es por gracia, pastor. Usted sabe que el Señor entiende. ¿Y quién dijo que Dios va a venir a pedir cuenta a uno que le falta una pierna? ¿Usted cree que Dios le va a pedir cuenta a uno que sea sordo? Hermano, ahorita tenemos hasta personas profesionales en lenguaje de señas. Y eso se aprende. No, pero es que el hermano es ciego, él no ve, pero oye. Pero oye, somos inexcusables delante de la presencia de Dios. Es un tiempo. No, es que el evangelio no es por obra, es por fe, Señor. Y por obra también. Vamos a Santiago capítulo 2. Porque ahí se esconden en Santiago, Dicen, el apóstol Santiago dijo que no es por obra. Capítulo 2, versículo 14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen la necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, y en paz, calentado, saciado, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Está viendo con que se asocian las obras. No, que no es por obra. Bueno, aquí te está Santiago hablando de esto, y a mí también.
Así también la fe, si no tiene obra, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Este es el debate, ¿ves? Los que creen lo que yo creo, que hay que tener fe y hay que mover las manos también. Porque cuando uno le está pidiendo algo a Dios, uno tiene que trabajar en eso. En eso. En eso. Tiene que ir guardando algo. Tiene que ir tocando puertas. Usted no puede estar solo por ahí, hermano, y que orando por una sierva, orando por un Señor, tócala, que ella venga. ¿Cómo que ella venga, hermano? Eso va en contra de los principios de la palabra. Es el hombre que tiene que ir a tocar esa puerta y hablarle a la sierva. Pero se creen tan exquisitos que ellos dicen que esa sierva venga a mí. Ahí llega otro que tiene fe y tiene obra, y también está orando por la sierva, y va y aplica la obra, propone, corteja, y el otro queda viendo y dice: hay que ver que Dios me quiere solo. No, ese no es Dios. Ese es usted que quiere vivir solo porque usted tiene fe pero no tiene obras. Hay que salir. Dice la palabra en el versículo 19: tú crees que Dios es uno, bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Pero recuerde que los demonios creen y tiemblan, pero no se van. Mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Era el padre de la fe, ¿verdad? Le piden que sacrifique a su hijo, lo lleva al monte. Ese es un acto de fe. Y entonces dice, si voy al sacrificio tengo que llevar cuchillo y tengo que llevar leña, porque ¿cómo voy a encender el fuego? Esa era la obra. Y la parte espiritual era la obediencia. Fue a hacer lo que Dios lo mandó. Pero cuando él le dice a su criado: quédense ustedes aquí, que el muchacho y yo subiremos, adoraremos y volveremos. Ahí está mostrando los dos trabajos, espirituales y materiales. Yo voy a hacer lo que Dios me mandó, y los resultados de mi llamado yo lo voy a esperar en lo que Él dijo. Porque aunque esté muerto mi hijo, de allí tiene que levantármelo. Levanta tu mano y alaba la gloria de Dios en esta mañana. Es así, mi gente. Ahora dice aquí el versículo 22: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Qué palabra, ¿no? Dios ve las obras, y por eso la palabra dice: por su fruto los conoceréis. Asimismo también Rahab la ramera, mira esto, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obra es muerta. ¿Qué hizo Rahab? Ella vivía en el muro en Jericó, y los espías entraron ahí a esa casa, comieron, durmieron allí. Ahora, la mujer pudo haberles dicho: bueno, ya yo hice por ustedes lo que podía, les di comida y les di hospedaje. Pero ellos no necesitaban solamente comida y hospedaje, ellos necesitaban escapar. Y aquella mujer se la ingenió y dijo: bueno, yo tengo una ventana para la calle, vamos a bajarlos por allí. Ella obró, ella accionó, ella solucionó, en otras palabras.
Eso es lo que la Biblia quiere enseñarnos del servicio a Dios, que no es solamente venir aquí a orar y venir a seguir creciendo en cabeza. No, el Señor dice: todo el cuerpo concertado por todas las coyunturas que lo integran, uniéndose entre sí hasta llegar a la estatura de un varón perfecto, a la medida de Cristo. Abraham y Rahab la ramera. Ahora, Filipenses 2:12, que dice, ya estamos concluyendo. Filipenses. Aquí está Filipenses. Mira lo que dice Filipenses. Ese es para que nosotros veamos cuál debe ser la actitud realizando el servicio a Dios. 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación. ¿Con qué? Con temor y temblor. Es decir, a pesar que es por gracia, yo necesito obedecer a lo que Dios dice. Yo necesito trabajar por mi salvación. ¿Qué es trabajar por mi salvación? Bueno, yo voy a indagar qué necesito seguir haciendo. Yo tengo que congregarme, porque cuando me congrego recibo fortaleza, recibo la bendición de Dios, recibo el conocimiento. Eso es crecer para salvación. Yo tengo que cuidarme, yo tengo que velarme, pero yo tengo que orar. Ahí van los dos trabajos juntos para que esa salvación sea un hecho. Hermanos, la Biblia dice, lo leímos en la primera parte de esta conferencia, dice que nuestro trabajo tiene que ser hecho ¿con qué? Con amor. Con amor. Todas las cosas deben ser hechas con amor. ¿Como para quién? ¿Ah? Como para Dios y no para el hombre. Y ahí es donde mucha gente falla. Que hay gente que le agrada es que el ojo del hombre lo vea. Porque el hombre es el que felicita, es el que aplaude, es el que paga terrenalmente. Pero hay un pago que viene del cielo, que no se ve, y ese es el mejor. Ese es el mejor, ese es el de la victoria. Ahora nosotros estamos hoy, como estaba Pablo ya al final, cuando iba a morir, que Pablo no hallaba si era irse o quedarse. Pablo decía: yo estoy en estrecho, decía Pablo, porque yo quisiera quedarme con ustedes, trabajando con ustedes. Pero cuando recuerdo el cielo, ay, eso es una delicia. El cielo es mucho mejor. Y ahí fue donde dijo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia, ¿verdad? Hoy nosotros estamos entre la espada y la pared prácticamente, como está esta sociedad. ¿Por qué se lo digo? Fíjese, yo internamente le pido a los supervisores, le pido a los líderes de plataforma sectorial que envíen evidencias de los servicios, de las visitas y de todo aquello. Y lo hacemos nosotros de forma privada. Ahora, ¿cuánta gente no dirá: ay, pero no hemos visto mucho al pastor Wilmer ni a la iglesia anunciadora de Sion 5 de julio con el desastre de las lluvias? Porque ellos quieren vernos en TikTok, quieren ver en Instagram, en Facebook, los videos llevando una bolsa de comida, llevando una botella de agua. Hay otros entonces, cuando grabamos la cosa y la lanzamos, nos bombardean. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Creyentes vanagloriosos, iglesia vanagloriosa, haciendo de la necesidad del pobre un espectáculo. Entonces, ¿qué hacemos? Y por eso entonces estamos trabajando callados, para que no nos echen palo.
y para no alborotar tanto la cosa. Pero nosotros estamos haciendo la obra, los líderes están haciendo la obra, y entonces no publicamos nada, entonces salen otros. No vemos esa gente que este es el tiempo de salir. Pero viejo, ¿cómo quiere que salgamos? Si cuando otros hermanos que andan por ahí que salieron y están lanzando, le están dando espalos porque dicen que esas cosas no se publican. Pero de que estamos trabajando, estamos trabajando. Pero realmente cuando alguien trabaja para el hombre, para que el hombre lo vea, eso sale desde el corazón. Y son aquellos que se atraviesan. Y si tú no le preguntas, mire, ¿y no me viste? ¿Ve? Lo que están haciendo para el hombre. Pero cuando una cosa se hace para Dios, no importa que no te feliciten, no importa que no te nombren, no importa que no aparezcas en la lista. Tú estás en la lista de Dios y Dios está agradado con el trabajo que tú haces. No importa que el hombre no lo reconozca, pero no caigas en el faranduleo, no caigas en la tocadera de trompeta. No, hazlo para Dios. Y cuando tú no tienes el corazón enfermo, así no te nombren, no te cae mal. Porque tú dices allá adentro, yo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo para Dios. Ese es como cuando usted, de repente, hay un culto de primicia. Aquí las primicias se traen visibles, algunas. Entonces usted tiene un burro y usted quiere traer el burro y subir el burro para acá que la gente lo vea. Hermano, yo estoy pensando que en los próximos años vamos a tener que mandarse un establo. Porque ¿cómo subimos nosotros un burro acá? Podemos subirlo por ahí, por la rampa, y lo adornamos. Podemos traer una vaca, podemos traer una cabra, podemos traer un ovejo. Desde el momento que usted dispuso traer ese burro para Dios, desde ese momento usted está bendecido. Lo vean o no lo vean, usted está bendecido. Sepa la gente o no sepa, usted está bendecido. Porque usted no lo está haciendo para el hombre. Ese es como cuando usted dice, voy a cumplir con mi prójimo. Voy a cumplir con mi prójimo, porque la Biblia dice, ama al prójimo como a ti mismo. Y entonces va donde el prójimo lo bendice, le lleva comida, le lleva tantas cosas, le da un regalo y todo aquello. Pero el que tiene el corazón enfermo siempre da algo esperando algo. Siempre regala algo esperando algo. Ser gratificado en algún momento, o al menos que lo nombren, o ser la persona más populosa y nombrada. Quien hace las cosas por esa vía no recibe bendición de Dios, porque lo estás haciendo por vanagloria y lo estás haciendo para que el ojo del hombre te vea. El día que ese prójimo, él necesita del prójimo para que el prójimo lo bendiga, y el prójimo es medio bellaco y no lo bendice, ese día va a hablar del prójimo donde quiera que llegue. Mira, por eso es que uno no puede estar ayudando a nadie. Yo cuando estaba en la buena, yo ayudé a Elías. Y entonces Elías, ahorita que yo lo necesito, Elías, yo le he demostrado, yo le mandé un mensaje, yo le escribí, yo le mandé hasta una foto en la condición que esté. Y tú sabes lo que me dijo Elías, que no está en condiciones de ayudarme. Entonces, ¿tú ayudaste a Elías para qué? ¿Para que Dios te bendiga o para que Elías te ayudara? Te pregunto, es Dios quien bendice, es Dios quien honra. Los hombres y las mujeres de Dios pasamos momentos difíciles en esta vida, pero jamás podemos blasfemar de lo que hemos hecho. Jamás podemos renegar de las buenas obras que hemos hecho.
voy a finalizar con esto. O con estas frases que les voy a mencionar. Por eso es que el apóstol Pablo, en el capítulo 20 de Hechos, la segunda lectura que dijo, no culpó a nadie. No culpó a nadie. El apóstol Pablo, salieron unos profetas y le dijeron: si vas a Jerusalén te van a matar. Le dijo: tranquilo, de ninguna cosa hago caso. Eso se llama determinación. De ninguna cosa hago caso, ni de los problemas, ni de las amenazas, ni de nada hago caso. Ni estimo preciosa mi vida. No estimo mi vida más que la vida de mi Señor, que se entregó por mí en la cruz del Calvario. Él vale más que yo. Contar que acabe mi carrera con gozo. Eso es una meta que todos nosotros que estamos aquí como hijos de Dios, hombres y mujeres de Dios, tenemos que trazarnos. Usted que canta, usted que predica, usted que es misionero, usted que es músico, usted que es diácono, usted que es servidor, usted que es líder, usted que es supervisor, usted que es profeta, trácese de terminar una carrera no dando lástima. Usted tiene que llegar hasta el final con la frente en alto y con palabras positivas en su boca. Usted no puede andar por ahí recogiendo los pedazos que quedan de usted. Dijo Pablo: yo sé que me están esperando en Jerusalén. Es mi última visita que hago aquí. Y me despido de ustedes. Y unos comenzaron a llorar. Cállese, no llore por mí, le dijo Pablo. Es el camino del valle de sombra de muerte. No lloren. ¿Qué hacen ustedes llorando y entristeciéndome el corazón? ¿Se lo digo o no se lo digo? Yo no estoy dispuesto solamente a ir a Jerusalén para ser apresado, sino hasta ser muerto por causa del testimonio de Jesús. Santo Jehová. Y le digo: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, a fin de que este ministerio que el Señor me entregó lo termine con gozo hasta el final. Gozo. Si usted llegó a tercera edad y ya usted no puede andar en misiones, ya usted no puede andar saltando por ahí estas piedras a medianoche para venir a una vigilia, usted no puede salir de su casa, trabaje desde su casa. Todo el que lo visite, si ya usted no puede ver, mande a buscar la Biblia y póngalo, léame la Biblia, hermano, léame el capítulo tal del libro tal, y después que se lo lea, dele un consejo. Eso es trabajar para Dios. No, ya yo no sirvo, loro viejo no aprendí a hablar, ya yo llegué para donde iba, que eso es para los muchachos, que eso es para los jóvenes, que eso es para yo no sé quién. Todo aquel que invoca el nombre del Señor tiene que apartar un tiempo de su vida para servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo. No, que yo estoy muy ocupado. Ya dijimos qué van a hacer los que están ocupados. ¿Qué dijimos el miércoles para los que están súper ocupados? Que no pueden evangelizar, que no pueden ir a misiones. ¿Van con qué? Con la ofrenda. Dice que aquellas mujeres eran esposas de hombres importantes, políticos de la época, magistrados y tantas cosas. Dice que ellas lo único que podían hacer era apoyar a Jesús con sus bienes. No tenían tiempo para andar con Jesús para arriba y para abajo, pero ofrendaban, impulsaban el ministerio.